tercer video de la asignatura Sistemas de Inversión Pública en la Maestría en Gestión Financiera del Sector Público. Vamos a desarrollar temas centrales correspondientes a la evaluación de proyectos. Los invito a que lo escuchen con atención. Mi nombre es Claudia Boteón, soy profesora de la Universidad Nacional de Cuyo y abajo tienen el correo electrónico a los efectos de hacer cualquier consulta que requieran. El tópico que vamos a desarrollar es la diferencia entre evaluación económica y evaluación financiera. Cuando uno quiere estudiar la bondad de un proyecto, existen dos evaluaciones que se pueden realizar. Una evaluación es la evaluación financiera y otra es la evaluación económica. Pero hay que hacer una salvedad, porque dentro de la evaluación económica también hay una apertura en evaluación económica pura y evaluación económica financiera. Sí, es un poco extraño porque se habla de evaluación financiera y evaluación económica financiera y vamos a ver que son muy diferentes porque apuntan a distintas temáticas, a resolver distintas temáticas. Comencemos por la evaluación financiera. ¿Qué es lo que hace la evaluación financiera? La evaluación financiera se apoya en un flujo que se llama flujo financiero o flujo de caja del proyecto y trata de determinar si es necesario realizar aportes de capital al proyecto o en qué momento hay que realizarlos, indistintamente si este capital es propio o ajeno. También permite conocer si los flujos de dinero del proyecto son suficientes para cancelar las posibles deudas contraídas. La evaluación financiera se apoya en un flujo que se llama flujo financiero o flujo de caja, cash flow, de la situación con proyecto. Nosotros vamos a usar la sigla FC para flujo de caja y CP para indicar que corresponde a la situación con proyecto. Si ustedes miran, la constitución de este flujo está dada por colocar ingresos y egresos efectivos correspondientes a la situación con proyecto. Acá hay una palabra que es muy importante, que es efectivos. Por eso es flujo de caja. Se registra la caja del negocio. Es decir, se registra el dinero que ingresa y el dinero que egresa en el momento que ingresa o en el momento que egresa. Esto implica que esta registración se hace por el criterio del percibido de la caja. Abajo tenemos la sigla en donde dice que el flujo de caja con proyecto es igual al ingreso con proyecto menos el egreso con proyecto. IE corresponde a ingreso y E corresponde a egreso. Por diferencia se obtiene el flujo de caja correspondiente a esta situación. Veamos el flujo financiero o flujo de caja de la situación con proyecto de una decisión que hay que tomar. Fíjense que estamos registrando en este flujo hipotético ingresos y egresos. En la fila superior se han registrado los momentos que en este caso se han colocado desde el 0 hasta el 5 y se han puesto los puntos suspensivos con la idea de que estos momentos pueden llegar a seguir, solamente que nos vamos a concentrar en los 6 primeros momentos del flujo. Los ingresos se han registrado solo desde el momento 1 al momento 5 en este caso, y los egresos serán registrados desde el momento 0 al momento 5. Están con verde los ingresos y con rojo los egresos.
Cuando uno tiene ingresos y egresos, tiene que sacar un neto, y ese neto está en la fila inferior. Y se ha hecho el siguiente supuesto. En los 3 primeros momentos, ese neto resulta ser negativo. Y en los siguientes 3 momentos, ese neto resulta ser positivo. ¿Qué quiere decir esto? En los primeros 3 momentos, los egresos superan a los ingresos y en los siguientes 3, los ingresos superan a los egresos. Esto es muy importante porque cuando yo miro este flujo, inmediatamente aquí aparece lo que se denomina las necesidades de financiamiento. Nosotros tenemos aquí necesidad de financiamiento en los momentos 0, 1 y 2, que es cuando el flujo manifiesta que si hacemos el proyecto, si lo ejecutamos, en esos 3 instantes en el tiempo, tendremos rojos que cubrir. Por lo tanto, habrá que buscar en ese instante una fuente de financiamiento. Pueden ser aportes de capital propio, pueden ser préstamos, los financiamientos provienen de distinta índole. Y otro aspecto que es importante es que cuando yo voy a pedir un financiamiento y muestro este flujo, a la entidad que me va a prestar dinero, le interesa ver estos negativos que están abajo porque sabe con ellos o llega a conocer con ellos que recién a partir del momento 3 ustedes les van a poder empezar a devolver dinero que les prestó. Antes que eso, los rojos les están manifestando que no hay posibilidad de cubrir cualquier cuota, cualquier amortización que requiera el plan porque no hay fondos suficientes para hacerlo. Esa necesidad de financiamiento es muy importante porque el proyecto podría caerse si es que esos rojos del principio no se cubren. Pasemos ahora a evaluación económica. Con evaluación económica, lo que se trata de determinar es si el proyecto es o no conveniente para un empresario o un grupo de empresarios que previamente ha sido definido. Recuerden que para hacer una evaluación, sea económica o sea financiera, lo primero que hay que hacer es plantearse desde qué óptica se va a abordar el proyecto. Habíamos dicho que habían 2 evaluaciones económicas, una que se denominaba la evaluación económica pura y otra la evaluación económica financiera. La evaluación económica pura pretende determinar si el proyecto es o no conveniente en sí mismo, es decir, independientemente de la fuente de financiación que se utilice para llevarlo a cabo, el proyecto es o no es conveniente para este grupo de empresarios o para un empresario en particular. La otra evaluación es la evaluación económica financiera, donde lo que se hace es incluir la financiación ajena, es decir, al flujo de evaluación económica pura se le agrega el financiamiento de terceros o préstamos. Como la evaluación económica pretende decidir si el proyecto es bueno o no lo es, se apoya también en un flujo. Lo que sucede es que el flujo en el que se apoya es distinto del flujo de la evaluación financiera. Es un flujo que se denomina económico o también se suele denominar flujo de beneficios netos. Y este flujo está constituido por la diferencia de 2 flujos de caja, uno correspondiente a la situación con proyecto y otro correspondiente a la situación sin proyecto. Por eso fíjense que el flujo económico también suele llamarse flujo incremental y se obtiene a partir de la resta del flujo de caja con proyecto, que era el que utilizaba la evaluación financiera,
y el flujo de caja sin proyecto. Veamos el flujo de beneficios y costos o flujo económico. A partir de ahora le vamos a llamar FBIC, de flujo de beneficios y costos, y esa es la sigla que vamos a utilizar en todo el curso cuando hagamos referencia a este flujo. Fíjense, nosotros con este flujo necesitamos decir si un proyecto es o no es conveniente. Es decir, si un proyecto es bueno o es malo. Nada es bueno o malo en sí mismo. Para decidir si es bueno o malo, hay que efectuar una comparación. En evaluación de proyectos, lo que hacemos es comparar la situación con proyecto con la situación sin proyecto, es decir, situación en la que el proyecto se ejecuta con la situación en la que el proyecto no se lleva a cabo. Cada una de estas situaciones tiene asociado un flujo de caja, donde se registran los ingresos y egresos efectivos que corresponden a esa situación. Por ejemplo, en la situación sin proyecto, el flujo de caja de la situación sin proyecto va a estar conformado por los ingresos correspondientes a la situación sin proyecto, menos los egresos que corresponden a esa misma situación. Es dinero que entra y dinero que sale en cada uno de los momentos si es que el proyecto no se lleva a cabo. Y lo mismo ocurre con la situación con proyecto. Nosotros tenemos un flujo de caja correspondiente a la situación con proyecto, que es la diferencia entre ingresos con proyecto y egresos con proyecto. Este es el flujo que se utiliza en la evaluación financiera para identificar la necesidad de financiamiento. Cuando ustedes ven en evaluación económica o flujo de beneficios y costos, nosotros estamos teniendo en consideración dos flujos de caja. Es la diferencia de dos flujos de caja. Es el flujo de caja incremental, porque cuando nosotros comparamos, vamos a poder tomar la decisión de conveniencia. Si no se compara, es imposible saber cuál de estas dos situaciones es la más conveniente. Recuérdese que los beneficios y los costos de un proyecto se determinan por diferencia entre lo que ocurre en la situación con proyecto y lo que ocurre en la situación sin proyecto. Fíjense que entre paréntesis estamos poniendo la diferencia entre ingresos y egresos con proyecto y a esta le estamos restando otro paréntesis con una diferencia entre ingresos y egresos sin proyecto. El signo menos delante del segundo paréntesis hace que cambien los signos de sus componentes. Por ejemplo, los ingresos sin proyecto ahora pasarán a ser menos ingresos sin proyecto y los menos egresos sin proyecto ahora pasarán a tener delante un signo más. Si ustedes miran esta segunda fila, de esta segunda fila hay dos elementos que tienen signo positivo y otros dos elementos que tienen signo negativo. Los dos elementos que tienen signo positivo son los beneficios del proyecto y los dos elementos que tienen signo negativo son los costos del proyecto. Y esta filmina es sumamente importante porque acá queda manifiesto que no necesariamente los ingresos son solo beneficios, sino, por ejemplo, el ingreso con proyecto es beneficio, pero también lo es el egreso sin proyecto, porque en realidad, si el proyecto se ejecuta, vamos a tener los ingresos con proyecto, pero vamos a evitar realizar los egresos correspondientes a la situación sin proyecto. Y lo mismo ocurre con los costos. No hay que creer que solamente los egresos son costos, sino que en este caso queda bien claro que el egreso con proyecto es un costo, pero también lo es el ingreso sin proyecto, porque de nuevo, de ejecutar el proyecto, uno tendrá que incurrir en los gastos que implica esta situación, pero también no va a poder lograr
los ingresos que correspondían a la situación sin proyecto. Otro aspecto importante que queda de manifiesto es que si algún ingreso o algún egreso ocurre tanto en la situación con proyecto como en la situación sin proyecto, al restarse desaparece. Esto quiere decir que cualquier ingreso o cualquier egreso que ocurra en las dos situaciones es no relevante a los efectos de la decisión. No relevante quiere decir no se tiene en cuenta, no impacta en la decisión. Veamos ahora un ejemplo. En este caso, vamos a tomar la situación de la compra de una máquina fotocopiadora en un estudio jurídico que está funcionando en este momento. El estudio jurídico al que estamos haciendo referencia es el estudio jurídico Soul, que lleva actualmente sus papeles para que sean fotocopiados a un negocio que presta este servicio, y ese negocio se llama Copiafiel. Este estudio está evaluando si le conviene comprar una fotocopiadora para hacer directamente las fotocopias dentro del estudio. Para simplificar, lo que vamos a suponer es que la cantidad de fotocopias no se va a ver modificada si el estudio compra la máquina, de tal manera que no se afectan otras actividades del estudio jurídico. Veamos las alternativas que enfrenta el estudio jurídico. Con respecto a la fotocopiadora, esas alternativas son dos: continuar fotocopiando en Copiafiel o comprar la máquina fotocopiadora y fotocopiar dentro del estudio jurídico Soul. En este caso hay que tener en cuenta que vamos a tener que determinar cuáles son los ingresos y egresos correspondientes a cada una de las alternativas, ya que cada una de las alternativas tiene asociado un flujo de caja. Una forma de simplificar la decisión es identificar cuáles son los ingresos y egresos no relevantes, es decir, ingresos y egresos que ocurren en ambas situaciones y que cuando restemos los flujos desaparecerán, como vimos recién. En el caso que nos está ocupando, fíjense que como ingresos que ocurren en ambas situaciones, podríamos tener los ingresos por prestaciones de servicios del estudio jurídico. Estos no tienen por qué variar tanto si se fotocopia fuera como dentro del estudio jurídico. Lo mismo ocurre con algunos egresos, por ejemplo, los honorarios que se pagan a los abogados o los sueldos de las personas de apoyo, secretaria, limpieza, etc., y también la compra de material de librería que no esté relacionado con las copias. Le vamos a poner acá unos puntos suspensivos porque podrían haber más ingresos o más egresos que ocurren en ambas situaciones y que no sean relevantes, pero nosotros vamos a por lo menos tener en cuenta que estos que están acá en la lista los vamos a poder dejar de lado. Pasemos ahora a ver cuál es la situación actual y definir cuáles son los ingresos y egresos asociados a esa situación. La situación actual es una situación en la que se está fotocopiando afuera, en una empresa llamada Copiafiel. En este caso, esta situación tiene asociados ingresos y egresos efectivos y son los que vamos a determinar ahora en la filmina que sigue. Entonces, veamos si fotocopiamos fuera. ¿Cuáles serían los ingresos y egresos relevantes? Es decir, aquellos que ocurren si fotocopiamos fuera, pero no ocurren si compramos la máquina para fotocopiar dentro del estudio jurídico. Si fotocopiamos fuera, uno de los egresos que ocurre es que tenemos que pagar por el servicio de fotocopias a Copiafiel.
También tenemos que pagarle el sueldo a la persona que lleva los papeles a fotocopiar. Y tenemos que pagar, por ejemplo, los traslados de la persona para que vaya a hacer las fotocopias. Pueden haber algunos más que he omitido acá en la filmina, pero la idea es, por lo menos, para mostrar el ejemplo, identificar algunos de ellos. La otra situación es comprar la fotocopiadora. A esa situación le vamos a llamar fotocopiar dentro de la empresa. Y esta situación también tiene asociado ingresos y egresos efectivos, que son los que nosotros tenemos que identificar. En el caso de fotocopiar dentro de la empresa, tenemos ingresos y egresos. Comencemos por los egresos. Egresos sería el sueldo de la persona que hará las fotocopias. También el papel, la tinta, la electricidad y todo lo que implica fotocopiar ahora adentro. Las reparaciones y mantenimientos de la máquina. Pero es imposible fotocopiar dentro si es que no compramos la máquina fotocopiadora. Ahora, cuando compramos la máquina fotocopiadora, nosotros nos hacemos de un bien que dentro de un tiempo también tendrá un valor. Por lo tanto, uno de los ingresos asociados a esta situación vendrá dado por el valor de venta de la máquina fotocopiadora en el momento que la podamos vender o al final del horizonte temporal que hemos considerado a los efectos de la decisión. Fíjense que nosotros ahora podemos hacer la evaluación del proyecto de fotocopiadora. Para eso tendríamos que armar el flujo de los beneficios y de los costos. Recuerden que beneficios no implica necesariamente un ingreso y costos tampoco implican necesariamente un egreso. Y otro aspecto que hay que recordar que los elementos que forman parte del flujo de caja con proyecto se trasladan a este flujo con el mismo signo. En cambio, los elementos que forman parte del flujo de caja sin proyecto se trasladan a este flujo con el signo cambiado. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a empezar trasladando los elementos que forman parte del flujo de caja de la situación con proyecto. En este caso, fíjense que en la lista del flujo de caja de la situación con proyecto estaba el sueldo de la persona que iba a hacer las fotocopias. Estaba el papel, la tinta, la electricidad, etc. Estaban las reparaciones y los mantenimientos. Y asimismo estaba la compra de la fotocopiadora. Y un último elemento que estaba, que también hay que respetar su signo, es el beneficio que viene asociado al ingreso por la venta de la fotocopiadora. Ahora, una vez que ya hemos colocado todo lo correspondiente a la situación con proyecto, debemos incluir lo correspondiente a la situación sin proyecto, pero con el signo cambiado. Entonces, fíjense qué es lo que vamos a hacer. Dentro de los beneficios, vamos a poner el pago evitado por el servicio de la fotocopiadora. Originalmente, nosotros teníamos un egreso que correspondía al pago del servicio de las fotocopias. Y esto ahora se va a evitar, entonces constituirá un beneficio. Otra cosa es que también se evita el sueldo de la persona que lleva los papeles a fotocopiar fuera. Y por último, también se evita el pago de los traslados. Ahora, fíjense un aspecto que podría llamar la atención. En el caso de la persona que lleva los papeles a fotocopiar y la persona que ahora va a hacer la fotocopia dentro, si a ella se le pagase el mismo sueldo, si fuese la misma persona y se le pagase el mismo sueldo, fíjense que ese elemento carecería de sentido en la decisión, o sea, podríamos hacerlo desaparecer, sería un elemento no relevante y habría que excluirlo de este cuadro. ¿Por qué es importante excluir lo que no es relevante? Porque de esa forma evitamos tener que estar buscando información que no va a aportar a la decisión. Ustedes saben que buscar información es costoso. Entonces tratamos de buscar la
menor cantidad de información posible, pero la información que sea adecuada para tomar la decisión. Fíjense que nosotros hemos armado un flujo en el que hemos incorporado todos aspectos monetarios para tomar la decisión. Sin embargo, el hecho de elegir un estudio jurídico tiene el objetivo de mostrar que pueden existir algunos otros elementos que en evaluación de proyectos se denominan intangibles, que no son fáciles de valorizar, por eso se incluyen en la categoría de intangibles, y que en este caso también hay que clasificarlos en beneficios y costos. En el caso particular de un estudio jurídico, el hecho de tener una fotocopiadora dentro del estudio jurídico puede generar el beneficio de dar más confidencialidad en la información. Para algunos estudios jurídicos esto será muy importante, para otros no lo será, ya entra en juego las subjetividades de cada caso y es por eso que existe una dificultad muy importante de la valorización. Esta confidencialidad de la información hace que algunos estudios se inclinen, aun cuando monetariamente les siga conviniendo fotocopiar fuera, por comprar la fotocopiadora. Otro de los beneficios puede ser el de oportunidad de la fotocopia. El hecho de tener la fotocopiadora dentro del estudio hace que uno puede sacar la fotocopia al instante en el momento que la necesite, mientras que si la tiene que llevar afuera, por ahí existe una demora en obtener la fotocopia. Y dentro de los costos podría llegar a ser el tema de los ruidos molestos, es decir, comprar una máquina que esté fotocopiando dentro del estudio puede implicar la existencia de ruidos que si se envían a fotocopiar los papeles fuera, no existirían. Entonces, esto son elementos que son muy difíciles de valorizar. ¿Cómo valorizarlos es el problema? Entonces, no se los valoriza, el evaluador de proyectos no los valoriza porque es muy difícil valorizar subjetividades y de alguna manera sí lo que hay que hacer para una seriedad de trabajo es explicitarlo. Esto existe, monetariamente se indica que tal es la mejor decisión y sin embargo esto existe y usted como dueño del estudio o como punto de vista a partir del cual se toma la decisión, téngalo en cuenta para ponerlo también de alguna manera en la balanza y que influya en la decisión final. Para finalizar, les dejo una bibliografía de manera que puedan profundizar esta temática.